Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones mientras miras. Varán ve a Tark irse. Tark no puede soportar matar a Varán. Sin embargo, cuando sale de la habitación, Varán la nota. Entonces vienen Dylan y Kudret. Varán dice que quiere irse ahora. Estoy bien, dice. Kudret dice que deberíamos volver a hablar de Tark. Kudret dice que vuelvas a casa, hablaremos de esto. Dylan quiere informar a la mansión. Acer no está contenta con las noticias que escucha. Nar está muy feliz. Azade va a la cocina y dice que quiere ayudar. Nar también se levanta para seguirlo. Pero Acer lo detiene. Él dice que vayas a tu habitación inmediatamente. Dice que no saldrás de tu habitación hasta la noche. Dice que si te quitas la cabeza pagarás el precio. Tark, por otro lado, tiene en mente las palabras de Nar. Mi padre héroe. Por otro lado, lo que dijo Acer. Dice que no sufrí este dolor para que lo olvidaras. Dijo que derramaría sangre si fuera necesario. Varán regresó a la mansión. Nar intenta hacerse notar. Él saluda. Sin embargo, hay una bienvenida en la puerta. Todo el mundo dice que te mejores pronto. Tark dice que te ves bien. Varán dice que te vi por la mañana. Tark dice que sí, vine. Dice que estabas durmiendo, pero salí de la habitación para no molestarte. Varán pregunta por Nar. Acer dice que está durmiendo. Pero él la está saludando desde la ventana. Akif dice que hablemos de negocios. Varán dice que no deberías haber ido. Y añade, solíamos trabajar. Dylan, no dije nada sobre que dejaras el hospital. Pero él dice que no puedo dejarte trabajar. Akif dice que Dylan tiene razón. Nar le pide permiso a su padre para ir con Varán y Dylan. Y él lo permite. Varán sufre un poco. Dylan y Nar cuentan lo que pasó al mismo tiempo. Varán sonríe ante su situación. Varán pide su computadora. Dylan y Nar vuelven a decir que no. Le dije, Varán, eres tan dulce. Pero habéis unido fuerzas contra mí, dice. Mientras Dylan dejaba a Varán, le dijo a Nar, no dejes que tu tío Varán se levante. Él dice. Acer le pregunta a Tark por qué Varán todavía respira. Tark dice que lo manejaré con mis propios métodos. Acer dice, ¿estás cuestionando mis decisiones? Tariq dice que no actúes como si fueras el único que sufre. Acer dice que ya sabes, yo me encargaré. Dice que haré lo que dejaste sin terminar. Tariq dice que tu enojo está contra mí. Dice que no le extiendas la mano a mi hijo. Tariq se va. Agar habla sola. Los Carabeis no serán derrotados por tu método. Pero sé qué hacer, dice. ¿Hasta cuándo me seguirás hasta Varán Nar? Nar responde hasta que llega Dylan. Dylan estaba muy triste. Yo también estaba muy triste. Dice que estaba muy asustado. Pensé que ibas a Miran. Estaba tan asustado. Dice que tenía tanto miedo que no volveré a verte. Varán, al principio me moví un poco. Él dice que no digas esto, pero, ¿vale? Mientras tanto, entra Dylan. El tío Nar. Varán dice que no se movió en absoluto. Dylan pregunta, ¿hiciste algo a mis espaldas? Tu compañero Varán estuvo muy bien. Dice que hacen buena pareja. Dylan y Nar alimentan juntos a Varán. Se divierten. Dylan recuerda lo que pasó. Estaba bastante asustado. Por favor, que esta sea la última vez para Varán. Dice que las personas no deberían hacerse pruebas con sus seres queridos. Dice que no puedo soportar tanto dolor. Dice que ya hay un dolor en mi corazón que no se quita. Tariq se acuesta. Dice que puse a dormir a Nar. Zeida dice, ¿cómo se te ocurre matar a Varán? ¿Qué pasaría si te atraparan? Ignoró nuestros planes todos estos años. La ira y el odio de tu madre ahora harán que actúe inconscientemente. Él dice que por favor piense detenidamente antes de hacer lo que dice su madre. Acer agrega vitamina C a su propia agua. Sin embargo, hay una sonrisa maliciosa en su rostro mientras bebe esta agua. Obviamente piensa en un nuevo plan.
Por otro lado, Nar llega a Baran y Dylan. Tuvo un sueño. El tío Baran recibió un disparo de miedo. Dice que llamé pero no hizo ningún sonido. Me desperté. Quería escuchar una canción de cuna de esta caja de música. ¿Está corrupto? Baran dice que no está roto, que tiene la batería agotada. Nar abraza a Baran. Dylan dice que si quieres, esta vez te cantaré una canción de cuna. Dylan canta la canción de cuna. Charla con la señora Aki Fayan. Ipek corre y dice que hay insectos. Inmediatamente entra corriendo a la habitación, todavía en pantuflas. A Ipek Akif, mañana es el cumpleaños de mi tía. Papá dice que por eso dije esto. Pregunta si deberíamos informar también a la hermana Aise. Akif dice que tiene trabajo que hacer. Cuando Nar se queda dormido, Baran quiere abrazarlo y llevarlo a su habitación. Dylan dice que no, que se te abrirán los puntos. Baran pregunta qué pasará debido a su peso. Acuesta a Nar. Baran desea no haber sido testigo de lo sucedido. A la mañana siguiente, Dylan habla con Bakf. Akif llega a la mansión. Habla con Berfin. Él dice ¿cómo estás? Akif dice que está bien. Dice que tengo una reunión con Baran. Va a la sala de estudio. Se queda mirando a Berfin. Kudret recuerda la ausencia de Frat. Baran dice que nunca pudimos llevarnos bien con Frat antes de que descubriera que éramos hermanos. Pero en caso de una amenaza, uniremos nuestras fuerzas, afirma. Ahora dice que actuaste como un carabey. Estoy pensando en ti para el trabajo en Mardin. Él dice que empezaste ese proyecto, lo terminas. Azade le da de comer a Hassan. Mientras tanto, llama el joyero. Dice, inmediatamente me di cuenta de que era un diseño de carabey. Si echaras un vistazo, dice. Azade dice que lo envíes y déjame ver. Cuando Kudret ve a Dylan, dice que es hora. Voy a descansar. Baran dice que confía en ti. Tío Nar Baran, ¿cómo estás? El tío Dylan Baran no escucha las palabras. El tío Nar Baran dice que escuches a Dylan. Vamos a salir al jardín. Nar dice que déjame preparar jugo de frutas para el tío Baran. Mientras Berfin camina por el jardín, Ipek llama a Berfin. Dice que es el cumpleaños de su tía. Pide ayuda. Mientras tanto, Akif obtiene información sobre Berfin de su amigo. Dice que pasó 1 año y medio en un hospital psiquiátrico. Akif está muy sorprendido. Se pregunta qué pasó y por qué terminó en un hospital psiquiátrico. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.